Shalom hermanos, ¿cómo han estado? Bienvenidos una vez más a estos estudios de las Sagradas Escrituras, en donde en el estudio de hoy, las Sagradas Escrituras nos van a mostrar las 10 plagas con las que nuestro Padre Santo Yahweh castigó a la población egipcia, y vamos a aprender en qué consistían las plagas y a qué dioses nuestro Padre Yahweh les mostraba que Él es el único Elohim verdadero. Este estudio es un estudio de investigación porque trae libros y trae también lo que es las Sagradas Escrituras, libros históricos, o sea, de Egipto y todo eso, pero esto no interviene nada con la salvación ni nada, pero sí nos trae muchos mensajes. Por eso es la importancia de este estudio. Pónganle atención, hermanos, porque en todos los años que yo estuve en iglesias cristianas, jamás, ni por aquí se les pasó que nos diera algún estudio de este tipo. Vamos a aprender mucho, hermanos. Yo les garantizo que vamos a aprender mucho. Muchos de nosotros probablemente estamos familiarizados con los hechos básicos del éxodo del pueblo de Israel y su escape de la esclavitud en Egipto. Para resumir brevemente, los israelitas emigraron a Egipto en tiempos de José, 17 años antes de la muerte del patriarca Jacob, a quien Yahweh había dado un nuevo nombre, Israel. Al principio disfrutaron el favor de los egipcios, gracias a todo lo que José había hecho como visir o primer ministro del faraón. Sin embargo, a medida que pasaron los años, esa relación cambió y los egipcios acabaron por considerar a los israelitas como una amenaza. Con el correr del tiempo, subió al poder un nuevo faraón quien esclavizó al pueblo de Israel. Las condiciones se empeoraron tanto que los egipcios comenzaron a matar a los bebés israelitas de sexo masculino para evitar que los hebreos no los superaran numéricamente. Durante este tiempo, Yahweh levantó a un libertador llamado Moshe, conocido como Moisés. Él había sido salvado de la muerte cuando todavía era un bebé y había crecido como miembro de la familia real de Egipto. Pero después de matar a un egipcio, huyó a la tierra de Madián, donde 40 años más tarde, Yahweh Elohim le habló desde una zarza ardiente y lo envió de vuelta a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Esto lo vemos en el libro de Shemot, Éxodo 7, 1 al 5. Yahweh le dice a Moisés que va a hacer 3 cosas. Sacará a los israelitas de Egipto, los hará con grandes juicios y lo hará de tal manera que sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, dice nuestro Padre Yahweh. En el libro de Éxodo, Shemot 12:2, Yahweh añade que además haría otra cosa muy importante. Dice, pues yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Por tanto, los juicios que Yahweh llevaría a cabo serían en cierto modo contra los dioses egipcios. Él les enseñaría una lección no solo a los egipcios, sino también a los israelitas, que para que aquel entonces ya habían estado en Egipto por varias generaciones y se habían apartado de la religión de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, y se habían compenetrado completamente de la cultura y la religión egipcia. La cultura egipcia era muy idólatra y adoraba a una multitud de dioses y diosas. Se creía que muchos de ellos supuestamente tomaban la forma de animales, así que los egipcios consideraban que las vacas, carneros, gatos, cocodrilos, cobras, ranas y varios insectos y aves eran sagrados. En las representaciones de deidades egipcias que acompañaban este estudio pueden apreciarse alguna de estas criaturas. Cada una de las plagas, hermanos, que Yahweh Elohim envió fue un desafío directo a uno o más de los dioses y diosas de Egipto. Y si bien los egipcios estaban familiarizados con cosas como langostas e insectos picadores, lo que distinguió a estas plagas y las hizo únicas
fue que Yahweh las intensificó mediante su poder divino y las envió a los egipcios en el momento que Él escogió. Así las plagas fueron mucho peores de lo que normalmente hubieran sido. Y se llevaron a cabo exactamente cuando Yahweh dijo que sucederían por medio de Moshe o Moisés, para mostrar que Él, Yahweh mismo, era quien estaba detrás de ellas. Examinaremos entonces cada una de estas plagas y veamos quiénes eran los dioses o diosas contra los cuales el Elohim verdadero estaba ejecutando juicio. Veremos qué hizo Yahweh para enseñarles una lección tanto a egipcios como a israelitas. Vamos a orar, hermanos, para que nuestro Padre nos guíe en este estudio. Gracias, Yahweh bendito, Padre Santo, Padre Eterno, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Padre mío, para escudriñar las Escrituras. Te ruego que seas tú el que guíe este estudio. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar tu voz. Y sobre todo que nos des la revelación y el entendimiento de tu palabra para poderla llevar a cabo. Bendice a todos los que están viendo y escuchando este estudio junto con sus familias y tráelos a la luz a través de tu Hijo Yahshua, por el cual te pido todas estas cosas y tú recibe todo nuestro amor hoy y siempre. Amén. Ok, hermanos. Cada plaga simbolizaba una confrontación con uno de los dioses egipcios. En otras palabras, este relato bíblico no solo narra la confrontación entre Moshe y el faraón, sino también propone la batalla entre Yahweh, el Elohim de los hebreos, y las diferentes deidades egipcias. Cada plaga va dirigida hacia un dios en específico. La primera plaga fue dirigida contra el río Nilo, vida y corazón de Egipto. Esta nación era un desierto y su economía y sustento dependían de este río. Sus aguas irrigaban las cosechas y sus campos dependían del fértil lodo que depositaban en el suelo sus crecidas. El Nilo era también la principal carretera del país, ya que era parte de sus negocios e intercambio comercial estaban supeditados a navegar en ese río. Y aunque esta plaga tuvo como objetivo principal el río Nilo, fue mucho más allá. Todas las otras fuentes de agua también fueron afectadas, incluyendo los estanques y arroyos de irrigación y hasta el agua almacenada en jarrones y cubetas en las casas de la gente. Este fue un desastre terrible para los egipcios. Toda el agua, vital para la supervivencia de la población, estaba envenenada y no se podía beber. Y como si eso no hubiera sido suficientemente malo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Ahí lo dice el capítulo 21, el versículo 21. La catástrofe era total. Las reservas de agua que los egipcios tenían que beber, lavar y bañarse, ahora no eran más que un desastre tóxico. Los peces, una de sus fuentes principales de alimentación, habían desaparecido. Esto era absolutamente devastador para el país. Ok, la plaga 1, el río Nilo convertido en sangre. Atacaba la creencia egipcia en el dios del Nilo, Khnum, que representaba o representa al guardián de las fuentes del Nilo. Según algunas creencias, cada plaga simbolizaba una confrontación con uno de los dioses egipcios. En otras palabras, este relato bíblico no solo narra la confrontación entre Moshe y el faraón, sino también propone esa batalla entre Yahweh, el Elohim de los hebreos, y todas las diferentes deidades egipcias. Cada plaga, como lo habíamos dicho, lo habíamos visto, iba dirigido a un dios específico. Las aguas del Nilo fueron convertidas en sangre. Esto simbolizaba el triunfo de Yahweh por encima de Khnum, la deidad protectora del Nilo. También involucra una victoria sobre Hapi, quien era el dios de la inundación. Yahweh dijo a Moshe: ¿has visto que se ha endurecido el corazón del faraón y no quiere liberar a mi pueblo? Mañana, cuando pases por la orilla del Nilo con el cayado en la mano, y dile al faraón que deje marchar a Israel al desierto para adorar a Yahweh su Elohim. Si no hace caso, golpea con el cayado las aguas del Nilo y éste se convertirá en sangre.
y como el Nilo, también los demás ríos serán sangre, y los canales, y los estanques, y los embalses se tornarán en sangre, y el pueblo egipcio no tendrá ya agua para beber. Fíjense hasta dónde llega el poder de nuestro Padre Santo. Yo estoy impresionado, hermanos. Fíjense todo lo que vamos a estar viendo. A la mañana siguiente, Moshe y Aarón se presentaron al faraón que paseaba por la orilla del Nilo. Y cuando Aarón le hubo comunicado la orden de Elohim de los hebreos, hallándole dócil a ella, golpeó con el cayado el agua del gran río, que fue transformada en sangre, y sangre corrió por los canales y los estanques y los embalses de los contornos. Como vimos, los peces morían y los egipcios no tenían agua que beber, un espectáculo realmente horrible. El faraón llamó a los magos y encantadores del país, y estos, habiendo hecho excavar nuevos pozos, consiguieron lo mismo con sus encantamientos. Y el faraón, volviendo las espaldas a los mensajeros de Yahweh, regresó al palacio sin permitir la marcha de Israel. Su corazón se había endurecido y tampoco esta vez hizo caso a la voz de los hebreos. Fíjense hasta dónde era la prepotencia de este faraón. Pero bueno. Plaga 2, las ranas. Atacaban la creencia contra la diosa Heket, que representa la fuente de vida, representada por una rana. La segunda plaga consistió en ranas, como se describe en la primera parte del Éxodo. No era nada raro que hubiera gran cantidad de ranas, ya que los abundantes pantanos a lo largo del Nilo eran terreno propicio y natural para la crianza de estos batracios. Sin embargo, esta plaga fue diferente. Entonces el Eterno dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón y dile: el Elohim Eterno ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus despensas. Las ranas eran consideradas una manifestación de Heket, diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Era representada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Además, la corte de Hapi, mencionado más arriba, incluía dioses cocodrilos y diosas ranas. Y los tres dioses principales, Nun, Kek y He, eran representados como hombres con cabezas de ranas. ¿Se fijan, hermanos? Todo, lamentablemente, nuestro pueblo se involucró mucho con esto. Por eso anduvieron en el desierto, se trajeron mucha creencia de sus dioses. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro estudio. ¿Okay? Las ranas se consideraban sagradas en Egipto, porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Tan sagradas eran para los egipcios que incluso el pisar accidentalmente una de ellas podía ser castigado con la muerte. Fíjense hasta dónde llegaban. Note la gran ironía aquí. Se suponía que Heket era la diosa que controlaba los nacimientos, pero durante esta plaga millones y millones de ranas desbordaban el territorio y su reproducción obviamente estaba fuera de control. Matar a una rana al pisarla por accidente acarreaba una condena de muerte, pero ¿cómo podían evitar algo así cuando el suelo estaba completamente cubierto de una masa de ranas viscosas y chillonas? Había ranas en el suelo, en sus casas, camas, hornos, platos. Había ranas por todos lados. Los egipcios prácticamente no podían caminar sin pisar las ranas y aplastarlas. Y al hacerlo, estaban violando sus propias leyes y autosentenciándose a muerte por ofender a la diosa Heket y a las otras deidades de las ranas. Finalmente la gente tuvo que salir y recogerlas en grandes pilas de cadáveres malolientes y en descomposición. Hasta ahí llegó su animal sagrado. Yahweh mostró en esta ocasión que era mucho más poderoso que estos así llamados dioses. En el Éxodo 8, versículo 1 al 15, se establece cómo se introdujo la segunda epidemia. Después de 7 días, Moshe desató la segunda plaga,
comenzó a aparecer un incontable número de ranas, las cuales se multiplicaban velozmente y se introducían en las habitaciones y en los hornos de los egipcios. Yahweh dijo de nuevo a Moshe: vuelve al faraón y en mi nombre mándale que deje marchar a Israel al desierto, donde debe encontrarse con su Elohim. Si no obedece, castigaré a su país con una enorme invasión de ranas. Fíjense, aquí ya les estaba diciendo que los iba a invadir, a pesar de que ellos tenían sus dioses con cabezas de ranas. Contra él y sus familiares y sus siervos avanzarán ejércitos de ranas, y sus casas y sus estancias y los hornos, y todo será invadido por las ranas, y todo quedará devastado por ellas. El faraón nuevamente recurrió a sus hechiceros para que estos copiaran el truco de Moshe, con la finalidad de convencerse de que el poder de Elohim de los hebreos no era mayor al de sus dioses. Sin embargo, la plaga se hizo tan insostenible que Ramsés le pidió a Moshe que le suplicara clemencia a su Elohim para así acabar con la plaga de ranas. ¿Se fijan? Este faraón estaba muy pesado. Bueno, Moshe le pidió a Yahweh que finalizara con dicha plaga, por lo que Yahweh accedió a sacar a las ranas de la ciudad. No obstante, el faraón no ablandó su determinación. Esta segunda plaga estuvo dirigida a la diosa Heket, quien era la deidad encargada de la creación y del nacimiento, así como también de la germinación de los cereales. Esta diosa solía ser representada mediante una rana, por ende este animal era considerado sagrado dentro de la cultura egipcia. Plaga 3. Los mosquitos, jejenes, piojos atacaban la creencia en el dios Amún, gran dios de Tebes, dios del aire, identificado con otras deidades, entre ellas Men, el de la fertilidad, que es representada por un carnero con cuernos retorcidos. En el Éxodo 8 o Shemot 8, versículos 16 y 19, aparece la plaga de los mosquitos, aunque también se puede referir a piojos o pulgas, ya que no hay una traducción exacta para la palabra hebrea kinim. Este evento ocurrió cuando Yahweh le dijo a Moshe que le mandara a Aarón a extender su vara para golpear el polvo de la tierra, el cual se convirtió en una nube gigante de mosquitos. Las picaduras causaron grandes molestias en el pueblo egipcio, y en esta ocasión los hechiceros del faraón no pudieron imitar el milagro de Moshe, por lo que tuvieron que reconocer el poder superior del Elohim de los hebreos. En este caso, se considera que el ataque de Yahweh fue en contra de la deidad Geb, la cual era la encargada de las situaciones terrenales del pueblo egipcio, como por ejemplo el funcionamiento correcto de la fertilidad y de la vegetación. ¿Cuáles de los dioses egipcios estaban siendo juzgados ahora? Tal vez esta plaga fue dirigida en cierta medida, como vimos, a Geb, por la abundancia de la tierra. Pero en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, frutas y verduras, solo produjo piojos, mosquitos y sus irritantes picaduras. Y su dios Geb estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitarlo. Esta infestación también puede considerarse una bofetada a los dioses egipcios en general, ya que ninguno de ellos pudo contrarrestarla. Los egipcios invocaron a Harpócrates, Horus en su forma de niño, para mantener alejadas las criaturas peligrosas, y a Imhotep, dios de la sanidad medicinal, y también a otros dioses sanadores, pero no hubo alivio. El faraón también era considerado dios, como veremos más tarde. Sin embargo, tampoco se escapó del contagio de los piojos. ¿Se acuerdan? Ellos normalmente andaban pelones por lo mismo. Usaban mucha peluca. Los egipcios usaban peluca por lo mismo, miedo a los piojos. No deja de ser interesante la forma en que esto afectó a los sacerdotes de los dioses de Egipto. El historiador griego Heródoto, que viajó al antiguo Egipto, nos dice que los sacerdotes egipcios debían realizar muchos rituales de purificación para llevar a cabo su rol de sacerdotes. Algunos de estos rituales se enfocaban específicamente en la forma de evitar los piojos, ya que en caso de contagio, los sacerdotes no podían desempeñar sus funciones religiosas.
en servicio a sus dioses. Una vez más, vemos la ironía en esta plaga. El territorio estaba infectado de piojos que atormentaban a toda la gente y los animales. Pero los sacerdotes de Egipto no podían ni siquiera entrar a sus templos para orarle a sus dioses, ya que los piojos los habían inhabilitado para servir. La plaga 4, los tábanos, moscas, atacaban la creencia del dios Kepri. Esta cuarta plaga de Egipto se puede encontrar en el Éxodo 8, versículos 20 al 32. En esta parte del texto bíblico se establece que un enorme enjambre de moscas infectó al país. Según las Sagradas Escrituras, los israelitas, ubicados en la zona llamada la tierra de Goshen, no sufrieron de este mal. Ellos no sufrieron de ningún mal. Era todo para los egipcios. Nuevamente en esta ocasión el faraón le solicitó clemencia a Moshe, rogándole que detuviese la plaga. El profeta le oró a Yahweh pidiéndole que se llevara las moscas, a lo que Yahweh accedió. No obstante, el faraón no pudo ablandar su corazón y mantuvo su palabra de mantener cautivos y esclavizados a los hebreos. La frase de moscas fue agregada por los traductores y no existe en el hebreo original, que simplemente usa la palabra enjambre para referirse a insectos voladores y que zumban. Un escenario más probable, de acuerdo a la forma en que vemos que Yahweh opera hasta aquí en esta historia, es que los enjambres en este pasaje estaban compuestos de otro tipo de insectos que los egipcios consideraban sagrados, por ejemplo el escarabajo. Esto era en realidad escarabajos peloteros o estercoleros, insectos que se alimentan del excremento de animales. Los escarabajos peloteros pueden ser además muy destructivos, ya que tienen mandíbulas capaces de aserrar madera. Si este fue el caso, ¿estaba esta plaga dirigida a algún dios egipcio en particular? Así es. El dios egipcio Kepri era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Kepri era considerado como el dios que empujaba el sol a través del cielo y se le asociaba con el escarabajo pelotero porque estos insectos hacen rodar el estiércol hasta formar bolas que empujan por el suelo, tal como Kepri empujaba al sol por el espacio, según creían los egipcios. Los escarabajos surgían de animales muertos o de estiércol, por lo cual los egipcios creían que eran creados de la materia muerta. Debido a esto, fueron asociados al renacimiento y la resurrección. Los egipcios aparentemente no se daban cuenta de que los escarabajos simplemente ponían sus huevos en cadáveres de animales o en el estiércol y que de esos huevos salían sus crías. Esto ciertamente no tenía nada que ver con divinidad. Así, cuando el enjambre de criaturas invadió el territorio y éstas se introdujeron en todo, tal como las ranas y piojos de las plagas anteriores, esto fue una afrenta directa al dios Kepri. Este dios probó ser incapaz de controlar los insectos terriblemente perjudiciales que ahora se abrían camino, destruyendo las casas y edificios de Egipto. También debemos hacer notar que el dios supremo Amón, dios del viento, debió haber sido capaz de repeler y alejar a los enjambres. Una vez más, el Elohim verdadero demostró que los dioses de los egipcios eran absolutamente inútiles. Se considera que esta plaga la mandó Yahweh Elohim con la finalidad de también atacar a Dua, el dios egipcio encargado de la higiene personal y de los artículos del tocador. Las moscas suelen atraer innumerables infecciones y atentan contra la limpieza y la salubridad. Por esta razón, se considera que el Elohim de los hebreos atacó a esta deidad. La plaga 5, la muerte del ganado, atacaba la creencia de la diosa Hathor, vaca, y en el dios Pat, toro, y el dios Hapi. Otros nombres como Tod, Deuti, Dehuti, representa a la diosa de la alegría, la danza, la música y el amor, y es representada, ¿saben por quién? Por una vaca. Así es, por una vaca. La quinta plaga consistió en una peste de dimensiones monumentales que acabó con la vida de cualquier tipo de ganado egipcio, ya fuesen burros, camellos, caballos, cabras, ovejas o vacas, etc. La descripción de esta plaga se puede encontrar en el libro de Shemot o Éxodo 9, versículos 1 al 7.
donde además se establece que el ganado de los hebreos se mantuvo sano e intacto. Esta plaga trajo como consecuencia la desnutrición del pueblo egipcio. La muerte del ganado es asociado con el ataque de Yahweh hacia la diosa egipcia de las vacas, conocida popularmente como Hathor. Esta plaga significó un descomunal desastre económico para los egipcios. Afectó sus fuentes de alimento, transporte, capacidad militar, capacidad agrícola y los bienes económicos que producían estos animales. Pero, aún así, el corazón del faraón permaneció inamovible. En Egipto no solo se valoraba enormemente el ganado, sino que también se le consideraba sagrado. Los egipcios adoraban muchos animales, entre los cuales se contaban toros y vaquillas. El dios de la creación, Ptah, era representado por un toro vivo conocido como toro Apis. El toro Apis era muy sagrado y cuando morían los egipcios lo endechaban como si hubiera muerto un faraón. Después de muerto el toro Apis era embalsamado y colocado en una tumba tal como un faraón. Fíjense hasta dónde. Pero bueno, así está el mundo y así está ahorita, no más que de otra manera, pero también con muchos dioses ajenos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Los dioses Atum y Ra, dioses creadores y también del sol, fusionados como una sola deidad, eran representados por el toro negro Mer-Wer o Nem-Wer, llamado Nembis por los griegos. El cielo y la diosa Nut y Neit eran representadas como una vaca celestial que daba luz al universo y a otros dioses. Una de las dioses madres más importantes de Egipto era Hathor, representada como una divinidad con cabeza de vaca o como una mujer con rasgos de vaca. Normalmente representada con un par de cuernos y con el disco solar entre ellos. Se le consideraba la madre simbólica del faraón. Durante esta plaga, estos numerosos dioses egipcios no lograron proteger el ganado ni el sustento de la población. Tengan en cuenta que cada vez que los azotaba una nueva plaga, los egipcios probablemente oraban desesperadamente a sus dioses para que la detuvieran. No obstante, en todas las instancias, sus dioses se quedaron callados y fueron incapaces de hacer algo. Como hoy ahorita, cuando andan adorando imágenes y les andan pidiendo a las imágenes y todo eso, es lo mismo. Esta deidad era la encargada de criar y amamantar al rey, además de ser la diosa de la mujer, la fertilidad y del amor. Con este nuevo ataque, el Elohim de los israelitas volvía a mostrar su poder por encima de cualquier otra deidad pagana. Plaga 6. Las úlceras. Atacaba la creencia en la diosa Isis. Representa a la diosa de la magia, divinidad, protectora y diosa de la sanidad. La descripción de esta plaga se puede encontrar en el libro de Éxodo Shemot 9, versículos 8 al 12. Y se suele describir como una enfermedad de tipo cutáneo cuya traducción más acertada sería salpullido o úlceras y que afectó al pueblo egipcio. En la narración se expresa que Yahweh le dijo a Moshe y a su hermano Aarón que tomasen 2 puñados de hollín extraídos del horno para luego esparcir las cenizas delante del faraón. De esta manera Yahweh extendió las úlceras y los salpullidos por toda la población y el ganado de Egipto. En esta ocasión la plaga incluso afectó a los hechiceros del faraón, quienes fallecieron sin poder sanarse con sus conocimientos. Sin embargo, esta plaga no tocó ninguno del pueblo israelita. Es muy probable que el faraón también se contagiara de estos terribles salpullidos. Sin embargo, se mantuvo en su posición y no quiso ceder tampoco en esta ocasión. Algunos consideran que esta plaga, también conocida como la plaga de las ampollas, fue un ataque de Yahweh Elohim hacia Imhotep, quien era la deidad encargada de la medicina y del aprendizaje. Los egipcios adoraban a varias deidades sanadoras y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Las víctimas eran quemadas en un altar y sus cenizas arrojadas al aire para que el viento las esparciera sobre el pueblo. Esto ellos lo consideraban una bendición. Moshe tomó cenizas del horno y las arrojó al aire. Fueron esparcidas por el viento y cayeron sobre los sacerdotes, la gente y los animales que quedaban. Pero esto
en lugar de ser una bendición, se convirtió en dolorosas úlceras, grandes ampollas que aquejaban a la gente. Esta plaga debe haber sido una afrenta a varios de los dioses egipcios. Uno de ellos, mencionado anteriormente, era Imhotep, dios de la medicina. Otro era Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, quien tenía cabeza de ibis. Una de las diosas era Isis, miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. Se suponía que ella tenía la capacidad para resucitar a Osiris después de su muerte, pero mostró ser impotente para ayudar a los egipcios o protegerlos de las dolorosas úlceras que les había aparecido por todas partes. En el versículo 11 menciona específicamente que los hechiceros o magos sufrían también de úlceras. Los sacerdotes con poderes mágicos, especialmente los del culto de Sekhmet, diosa de la sanidad, además de su importante rol como diosa de la guerra, eran los médicos del antiguo Egipto. Sin embargo, los magos sufrían tan horriblemente a raíz de las ampollas que apenas podían estar de pie y obviamente no podían usar el poder de sus dioses, aparentemente inútiles, para sanar a otros. Con este ataque, el Elohim de los israelitas demostró su superioridad incluso por encima del conocimiento y de la disciplina médica de la época. Plaga 7, el granizo. El granizo atacaba la creencia de la diosa Nut, representa a la diosa del cielo, controla la lluvia y los truenos. Este séptimo mal o plaga se puede encontrar descrito en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 9, versículos 13 al 35. Se dice que consistió en una destructiva y violenta tormenta enviada por Yahweh, cuando éste le pidió a Moshe que alzara su vara hacia el cielo. Este mal fue considerado más sobrenatural que las plagas anteriores, ya que trajo consigo una ducha de fuego y granizo. La tormenta destruyó todos los cultivos y los huertos egipcios, además de afectar también a un considerable número de cabezas, de ganado y de personas. Según las escrituras, esta lluvia azotó a todo el país egipcio, menos a la tierra de Gosén. Fue entonces cuando el faraón le suplicó otra vez a Moshe que eliminara la plaga, prometiendo que dejaría ir al pueblo hebreo. ¿Cuáles de los dioses de Egipto y su falta de poder expuso esta plaga? Debido a que se originó en el cielo, la deidad más prominente desacreditada por esta plaga fue Nut, el dios del cielo mencionado anteriormente. A menudo se le representa en el arte egipcio arqueado sobre la tierra con su cuerpo pintado de estrellas. Pero Nut no fue el único dios egipcio desprestigiado por esta plaga. ¿Dónde estaba Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo? ¿Por qué no detuvo esta devastadora tormenta? ¿Y en dónde estaba Horus, la deidad con cabeza de halcón, tercer miembro de la Trinidad egipcia y dios del Alto Egipto? ¿Y Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas? ¿O Neper, dios de las cosechas de grano? ¿U Osiris, el gobernador de la vida y la vegetación? Esta plaga fue otro demoledor golpe para la nación. Los egipcios ya no contaban con el pescado para su alimentación debido a que el Nilo se había convertido en sangre. La plaga de ganado había matado a la mayoría de los animales y los que aún quedaban en los campos después de la tormenta de granizo sucumbieron a esta. Así que los egipcios ya habían perdido gran parte de sus fuentes de carne y leche. Y sin embargo, las numerosas deidades vacunas mencionadas previamente no habían podido hacer nada. El lino mencionado en el versículo 31 era la principal fuente de fibra para la ropa de dicho material. Así que no solo perdieron gran parte de su capacidad para alimentarse, sino también la materia prima para confeccionar su ropa. No obstante, apenas volvieron los cielos a la normalidad, el faraón se volvió a negar a cumplir su promesa, manteniendo nuevamente su postura original de esclavizador. Este desafío fue enviado por Yahweh para el dios Horus, también conocido como el anciano. Esta deidad, representada con el halcón, era el dios del cielo y una de las deidades principales del panteón egipcio. Plaga 8. Las langostas atacaban la creencia en el dios Min, protector de las cosechas, representa al dios de la fertilidad y protector de las cosechas. La octava peste o plaga que azotó al país egipcio fueron las langostas, según el Éxodo 10, versículo 1 al 20.
Antes de que Yahweh enviara estos terribles insectos, Moshe decidió advertirle al faraón de lo que podría suceder si éste no aceptaba el requerimiento del Elohim hebreo. Los consejeros del gobernante le imploraron a este que permitiera a los hebreos marcharse junto con Moshe, puesto que ya habían soportado suficientes penurias. Sin embargo, Ramsés no quiso cambiar de parecer. Estos insectos devoraron todo lo que encuentran a su paso, por lo que acabaron con los pocos cultivos egipcios que se habían salvado de las plagas anteriores. Las langostas también se comieron todas las plantas y los árboles de la región. La historia ha documentado la destrucción causada por enjambres de langostas en cuestión de minutos a las reservas de alimento de algunos pueblos. Estos insectos simplemente devoran todo lo verde, cada hoja y brizna de pasto. Nuevamente, tal como ocurrió con las plagas anteriores, los dioses de Egipto se mantuvieron en silencio. Uno no puede menos que preguntarse, ¿qué pensaron sus adoradores al ver semejante destrucción? ¿Dónde estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal y guardián de los campos? ¿Y Osiris, el dios supremo de la agricultura? Una vez más, él, Isis, Set y Nefer, y también Shu, dios del aire, y Amón, dios del viento, fueron humillados por nuestro Padre. Los campos devastados, arruinados por el granizo, quemados por el fuego y arrasados por las langostas, fueron un testimonio de la impotencia de los dioses egipcios. Viendo a su país devastado, el faraón le volvió a suplicar a Moshe que erradicara estas plagas, comprometiéndose a dejar salir a los esclavos. Sin embargo, volvió a cambiar de parecer apenas la plaga se extinguió. Duro el faraón. Esta peste estuvo dirigida hacia Shu, quien era la deidad encargada de proteger el aire, los vientos secos y las atmósferas. Esto se ve a que Yahweh contaminó todo el aire con esos insectos voladores. Ya nos faltan dos más. Plaga 9, las tinieblas. Atacaba la creencia en el principal dios de la cultura egipcia, Ra, el dios Sol. Representa al dios Sol y padre de dioses. Este mal, explicado en el versículo 21 al 29, ocurrió cuando Yahweh le pidió a Moshe que estirase sus manos hacia arriba. Así traería total oscuridad hacia el pueblo egipcio. Según las escrituras, esta oscuridad era muy pesada, por lo que se podía percibir físicamente. Perdón. O sea, hermanos, no se podían ver ni las manos. Así. Te ponías la mano aquí enfrente, no podías ver ni la mano. Estas tinieblas se mantuvieron durante 3 días, aunque las escrituras aseguran que hubo claridad en las habitaciones de los hebreos. Imagine cómo sería que el mundo como usted lo conoce súbitamente se oscureciera tanto que no pueda ver nada. No puede ver a otros miembros de su familia, ni nada en su casa, ni mesas, ni sillas, ni camas, ni puertas, ni ventanas, ni campo, nada. No podías ver nada. El mundo entero está en tinieblas y esta oscuridad es palpable. En cierto modo, se puede sentir su presencia agobiadora en todo el entorno. Y esto se prolongó por un día y una noche, y otro día y su noche, y luego un tercer día y una tercera noche. Para quienes están acostumbrados a 365 días de luz al año, esto debió de haber sido aterrador. Esta plaga de oscuridad fue un juicio sobre la religión de Egipto y toda su cultura, de todos los dioses de Egipto. Ninguno era más venerado que el Sol, el dios Sol, conocido también como Ra o Re o Atum o Aten, y algunas veces también como Horus. Había llegado a ser identificado con el dios supremo Amun, Amón o Amén. Amón, Ra, era considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba como el creador, el dador de vida, que inundaba el territorio con sus rayos energetizantes. Muchos de los faraones incorporaron su nombre dentro de los suyos propios, nombres como Ra, Mses, atraído de Ra, Amén, Otep, Amén o Amón se complace, y Tutankamón, imagen viviente de Amón. Sin embargo, en esta oscuridad, Amón-Ra estuvo en silencio. Literalmente no se veía por ninguna parte. Nada era visible en la agobiante oscuridad que cayó sobre el territorio.
Todos los otros dioses y diosas de Egipto no solo demostraron ser inútiles, sino que además su dios más importante, el Amón-Ra, fue tan impotente e inútil como ellos e incapaz de ayudar al pueblo. Los dioses egipcios nuevamente le habían fallado. El faraón le dijo a Moshe que dejaría ir a los israelitas si las tinieblas eran apartadas de Egipto. Sin embargo, solo dejaría ir a los hebreos si estos le dejaban su ganado. A Moshe no le gustó esta condición, por lo que no aceptó. Esta plaga es quizás la más significativa de todas, ya que se trató de un daño directo hacia el faraón, porque Ra era la deidad que representaba el sol, y al gobernante egipcio se le emparentaba con este dios. Además, Ra era el padre de todos los dioses y el juez supremo. Ahí viene la plaga buena. Bueno, todas estuvieron pesadas, pero esta estuvo más. Plaga 10. La muerte de los primogénitos atacaba varias creencias del antiguo Egipto. La de que el faraón era intocable e hijo de los dioses. La creencia en el dios Anubis, protector de los cuerpos, y en el dios Osiris, quien juzgaría Egipto. Simplifica la gran Necópolis, el protector de los cuerpos y de las tumbas. Otros nombres con los que se les conocía son Azar y Osiris, que representaban al dios de la fertilidad, dios del más allá, dios del juicio final. Esta fue la última plaga de Egipto y se encuentra detallada en el libro de Shemot o Éxodo 11 y 12. Dicho mal acabó con todos los primogénitos del país, ya que fueron asesinados por un ángel de la muerte enviada por Yahweh. Antes de soltar esta última plaga, Yahweh les ordenó a sus israelitas que tiñeran sus puertas con sangre de cordero. De esta forma el ángel de la muerte no tocaría a ningún primogénito hebreo. Esta oscura entidad se extendió por todo Egipto, llevándose la vida de todos aquellos primogénitos cuyas viviendas no hubiesen sido marcadas con la sangre del cordero. ¿Por qué los primogénitos? ¿Verdad? A ver, ¿por qué los primogénitos? Dios consideraba a Israel como su primogénito entre las naciones y le había advertido al faraón lo que sucedería, como vemos en Shemot, Éxodo 4, 22 y 23. Además, en aquel tiempo y cultura, el primogénito recibía la mayor porción de la herencia paterna. Los primogénitos generalmente llegaban a convertirse en la élite gobernante del país. Generales y funcionarios militares, administradores principales y con frecuencia en los mismos faraones. Este faraón en particular parece no haber sido el primogénito en su familia, ya que no murió a consecuencia de la plaga. Tal vez su hermano mayor había muerto siendo todavía joven y él era el siguiente en el orden de sucesión. Sin embargo, su hijo era quien lo sucedería como el próximo faraón y pereció en esta plaga. Una vez más, los dioses de Egipto se mantuvieron mudos. Serket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Mesgenet, la diosa que protegía el nacimiento de los niños, no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, el dios de la protección y la fertilidad, que era el epítome del poderío de los faraones, no pudo proteger a nadie. Renunutet, el dios que parecía un buitre y era el protector especial del faraón, no pudo librar al hijo de este, el mismo que sucedería a su padre en el cargo. Y nuevamente, ¿dónde estaba Osiris, el dador y gobernador de la vida? Todos los dioses falsos fueron juzgados y se comprobó que carecían de poder y validez. Por esta razón el hijo del faraón también falleció. Esto fue el golpe final para que el mandatario, ya que después de esto dejó ir libremente a los israelitas, quienes se embarcaron libres junto a Moshe hacia el desierto. Esta plaga estuvo dirigida hacia tres deidades principales: Isis, una de las diosas más importantes de la mitología egipcia, ya que su enfoque principal era la maternidad y velar por los enfermos; Osiris, dios de la muerte y protector de los fallecidos; y Horus, el primogénito de Osiris; e Isis, quien es representado como un niño. La muerte de los primogénitos fue la última plaga, pero no el juicio final a los dioses de Egipto. Uno de los dioses principales se mantuvo y posteriormente fue juzgado y se comprobó que no era ningún dios. Continuando con la historia, después que los israelitas por fin salieron de Egipto, el faraón nuevamente cambió de parecer.
y emprendió una cacería con 600 de sus mejores carros, más todos los otros carros de Egipto, posiblemente varios miles en total, para hacerlos volver a la esclavitud. Los israelitas fueron acorralados en el mar por los egipcios, pero Yahweh demoró a estos últimos, valiéndose de un pilar de fuego y una nube, mientras el pueblo de Israel cruzaba sobre la tierra seca hasta el otro lado, que fue cuando nuestro Padre abrió el mar para que ellos pudieran pasar. Una vez que los israelitas cruzaron, Yahweh levantó el pilar de fuego, de nube y fuego, y llevó a cabo juicio contra el último de los grandes dioses egipcios. Ese dios era nada menos que el faraón mismo. Los faraones eran considerados hijos literales de Ra, o la encarnación divina de Horus, lo cual significaba que ellos también eran considerados dioses en la tierra. En cierto modo se creía que ellos personificaban a todos los dioses de Egipto y que eran sus representantes ante el pueblo egipcio. Por ello, era que ejercían tanto poder sobre el pueblo, el poder de la vida, la muerte y la esclavitud. Y por ello fue también que hicieron construir tan magníficos monumentos para sí mismos y fabulosas tumbas llenas de riquezas y tesoros. Se creía que estos edificios debían honrar a los dioses, no a simples seres humanos. La responsabilidad mayor de un faraón era mantener todo en orden para asegurarse de que las decenas de diosas y dioses egipcios cumplieran bien sus responsabilidades, de manera que el reino de Egipto se mantuviera próspero y fuerte. Pero este faraón fracasó espectacularmente. No pudo evitar las plagas que asolaron su reino y lo sumieron en el caos. No pudo prevenir la muerte de su propio hijo, ni que sus ejércitos se ahogaran en el mar. Él y su poderoso reino acabaron absolutamente derrotados y avergonzados. El último de los grandes dioses de Egipto fue pesado en la balanza, juzgado y hallado falto. Cuando analizamos todo esto, hermanos, vemos que las plagas de Egipto no fueron fortuitas. Yahweh es un Elohim de lógica y orden. Él envió cada una de las plagas para mostrar específicamente a los egipcios y a los israelitas que él era un grandioso, que era más grandioso que todos los dioses de Egipto. En su conjunto, las 10 plagas provocaron la completa derrota del faraón y de todo el panteón egipcio, tal como Yahweh había prometido. Esta fue verdaderamente una guerra épica entre el único Elohim verdadero y las fuerzas demoníacas de la oscuridad. El verdadero Elohim ganó. Los dioses de Egipto perdieron. ¿Pero por qué? Dioses falsos como estos en realidad no existen. Y los falsos dioses que engañan a la gente para que crean que sí existen no se comparan en absoluto con el Elohim poderoso de la Biblia. Ahora, vamos a ver qué lecciones importantes hay para nosotros en esto, hermanos. Ya para terminar. Entonces, ¿cuáles son algunas de las lecciones que debemos aprender de estos acontecimientos y que aplican a nuestras vidas? Ok. Primero, debemos darnos cuenta de que Yahweh Elohim toma muy en serio el pecado. La gravedad de las plagas de Egipto revelan cuán en serio tomó Yahweh sus pecados. Sin embargo, Él no solo aborrece el pecado de los egipcios, Él odia todo tipo de pecado. Nunca debemos minimizar el pecado en nuestras vidas. Cualquier pecado es grave y si no nos arrepentimos, nos acarrearemos muerte eterna. 2. Yahweh es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos, pero su paciencia tiene límites. Y Él entrega advertencias, como reiteradamente lo hizo con los egipcios, pero su paciencia finalmente se le agota y el resultado es un temible juicio. Ojalá nos arrepintamos antes de que esto suceda. 3. Muchas personas se vuelven a Yahweh en momentos de calamidad, pero cuando las cosas mejoran, casi de inmediato le dan la espalda nuevamente, como lo hacía el faraón. Sus corazones vuelven a endurecerse. Tal vez nos preguntamos cómo el faraón pudo haber sido tan ciego y necio tantas veces. Pero el hecho es que él no era tan distinto a los demás. Cuando se vio bajo presión, se ablandó y dijo que dejaría ir a los israelitas. Pero tan pronto esa presión cedió, su corazón se endureció una vez más. 4. Yahweh está tratando de llamar nuestra atención. Pregunta, ¿estamos escuchándolo?
Las noticias de lo que está sucediendo a nuestro alrededor actualmente deberían de servir para despertarnos. 5. Yahweh exige obediencia, no solo creer. Yo se los he dicho en otros estudios. Él exige obediencia. ¿Por qué se libraron los israelitas de la muerte de los primogénitos? Tuvieron que confiar y después tuvieron que actuar, tuvieron que hacer algo, tuvieron que poner la sangre del cordero pascual en sus dinteles, tuvieron que actuar y obedecer por fe o hubieran perdido a sus primogénitos, como los egipcios. De igual manera, nosotros en la actualidad tenemos que actuar y obedecer fielmente y huir del Egipto espiritual representado por este mundo para que podamos ser salvos, alejándonos de las religiones y de todo eso que no es más que pura idolatría y puro paganismo. 6. ¿Cuáles son sus dioses? Los egipcios tenían decenas de dioses a los cuales adoraban y dedicaban sus vidas. ¿Y qué hay de usted? ¿A qué dedica su vida? ¿A qué te dedicas, hermano? Un dios falso es cualquier cosa que se interpone entre ti y el único Elohim verdadero. ¿Cuáles son los ídolos que se interponen entre usted y Yahweh? ¿Qué consume su tiempo y energía? ¿Su trabajo o carrera? ¿Pasatiempos? ¿Deportes? ¿Entretenimiento? Únicamente usted puede responder esta pregunta. Eso sí, recuerde que en algún momento estas cosas se desvanecerán y no significarán nada, como le sucedió a los egipcios, y quedará usted solo ante su Creador para darle cuenta de las cosas a las que le dedicó su vida. ¿Se está entendiendo, hermano? Ya para finalizar, 7. Yahweh Elohim, el Todopoderoso, Él está en absoluto control. Él está en absoluto control, completamente. Este es algo que vimos al repasar las plagas. Yahweh controlaba cada aspecto de ellas para cumplir su propósito de librar a su pueblo de la esclavitud y del pecado y hacer de este pueblo una nueva nación. Esto debe darnos mucho consuelo y esperanza. Nada escapa a su control. Él ha comenzado una buena obra en nosotros y la continuará mientras seamos receptivos y abiertos a Él para que continúe esta obra, como nos dice en el libro de Filipillín o Filipenses, capítulo 1, 3 al 6. Fíjense. Doy gracias a mi Elohim cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación en la buena noticia desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mashiach Yahshua. No permita, hermano, hermana, que nada interfiera entre usted y el verdadero Elohim y su voluntad para su vida. Tenemos, siempre se los dicho, ser obedientes. Ya no quiero hacer este estudio muy largo, hermanos. Con esto damos por terminado el estudio del día de hoy y espero que su conocimiento y entendimiento crezca cada día más para fortalecernos en la verdad de las Sagradas Escrituras. Abba Yahweh los bendiga ricamente con toda bendición celestial para todos ustedes y sus seres amados en Yahshua HaMashiach, nuestro hermano, maestro y salvador de nuestras vidas. Hasta el próximo estudio, hermanos. Bueno, si mi Padre Santo no me ha mandado llamar a rendir cuentas. Shalom.